Buenos días, empezamos con Garcilaso de la Vega. Como pasa en otros temas, podemos resumir bastante los párrafos introductorios del epígrafe, o sea que atentos porque en los primeros párrafos nos quedaremos solamente con las ideas clave. El subrayado en este caso es fundamental. Por ejemplo, en el primer párrafo hace referencia a que a España llega muy pronto la influencia renacentista italiana. Ese contacto con Italia ya en el siglo XV era muy intenso, pero se acrecienta en el siglo XVI. Evidentemente, la generalización de la imprenta contribuye a esta expansión de la cultura renacentista en España. En segundo lugar, hay que subrayar que si los poetas del siglo XV, por ejemplo, los poetas cultos como el Marqués de Santillana o Juan de Mena, siguen la moda alegórico-dantesca, los poetas del XVI siguen a Petrarca. La influencia mayor es la de Francesco Petrarca, la de la poesía llamada petrarquista. Por tanto, hablaremos de que la poesía en España en el siglo XVI es una poesía de influencia petrarquista. Esto quiere decir que está hecha en endecasílabos y que trata de temas amorosos y pastoriles principalmente. Antes que Garcilaso, introdujo en España este tipo de poesía Juan Boscán, un cortesano de tiempos de los reyes católicos que tenía contactos con diplomáticos italianos, en concreto con el embajador de Venecia, el cual insta a Boscán a que ensaye en castellano sonetos y otras artes de poesía, de trovas, usadas por los poetas italianos. Ya lo había hecho esto el Marqués de Santillana en los sonetos fechos al itálico modo, pero como recordaremos, con escaso éxito o con poca brillantez. Será por fin el gran poeta Garcilaso de la Vega, de vida muy corta, primer tercio del siglo XVI, además de un gran poeta, un brillante caballero de la corte del emperador Carlos V. Por tanto, lo sumamos a la lista de poetas que a la vez son soldados, hombres de armas y de letras. De hecho, murió muy joven tras una batalla en el asalto a la fortaleza de Muy en la Provenza. Se suele decir que es el definitivo adaptador de la poesía italiana al castellano, aunque ya lo había intentado hacer, lo había hecho Juan Boscán, su amigo Juan Boscán. Así, introdujo con éxito el endecasílabo y las estrofas típicas en endecasílabo, soneto, terceto, la canción petrarquista, la lira. Se suele decir que esto lo hace tras una evolución. Primero habría una primera etapa de donde se deja ver la influencia de la poesía más medieval, poesía de cancionero, con algunos versos octosílabos, con los tópicos de la poesía cancioneril, es decir, del amor cortés, para evolucionar finalmente a una etapa petrarquista, en la que a imitación de Petrarca interioriza el amor, describe sus sentimientos amorosos y emplea la naturaleza como marco de reflexión y medio para retratar a su amada. Y así llegaría a su plenitud creadora. En realidad estas dos etapas podríamos juntarlas en una. Tendríamos una primera etapa de juventud, digamos, donde todavía reproduce formas que ya parecen un poco anticuadas, formas medievales de cancionero siguiendo el modelo del amor cortés, y una etapa de plenitud creadora de influencia petrarquista. Muy importante de cara a nuestro esquema, las obras de Garcilaso serían 3 églogas, 5 canciones, 2 elegías, una epístola y 38 sonetos. Todos estos conceptos, églogas, canciones, elegías, epístolas, sonetos, hay que conocerlos, ¿de acuerdo? Y de todo esto destacan los sonetos y las églogas. Y de entre las églogas, la primera y la tercera. La primera, escrita en estancias, donde el pastor Salicio se queja del desdén de su amada Galatea, mientras Nemoroso llora la muerte de su amada Elisa.
y la tercera en octavas reales, donde es el poeta el que recrea su propia experiencia amorosa. Como sabemos, las églogas son poemas amorosos protagonizados por pastores o poemas pastoriles de tema amoroso, siguiendo el modelo del poeta latino Virgilio en sus bucólicas. El tema en todas sus obras predominante es el amor de estilo neoplatónico y petrarquista, indiferencia de la amada, dolor del amante, oscilación entre la esperanza y la desesperanza, amor secreto. Y otro de sus temas es la naturaleza, el entorno estilizado en el que los personajes muestran sus aventuras amorosas. Y prácticamente aquí acabaría la teoría sobre Garcilaso, porque aquí, como vemos, ya lo que hay son unos textos. Sin embargo, es muy importante que con esta información vayamos completando el esquema del otro día. Vamos a ver, sobre esto tengo que enfadarme con algunos de vosotros que no habéis entregado la tarea del viernes, del jueves viernes correctamente. Dejé bien claro que cuando poníamos en la métrica las estrofas correspondientes a la poesía del Renacimiento había que completar con su estructura. Cuando poníamos los géneros había que completar con su definición. Cuando poníamos los recursos había que completar con su definición. Cuando poníamos los tópicos había que enumerarlos y poner al menos su significado y completar con los temas. Ahora añadimos a este esquema Garcilaso, donde hablaremos de, por ejemplo, sus etapas, una etapa de poesía cancioneril, más medieval, cancioneril, y otra etapa de poesía petrarquista, de influencia petrarquista, que sería la etapa de culminación, ¿no? De la etapa culmen de su obra. Y en cuanto a sus obras, pues aquí es donde tenemos que poner las églogas, que son 3, las elegías, que son 2, las canciones, los sonetos, etc. En fin, espero que os haya sido útil, pero sobre todo espero que esto, el vídeo y la explicación, sean el punto de partida para que vosotros trabajéis un poquito completando el esquema y estudiando la obra, la poesía del Renacimiento y la obra de Garcilaso. No para que me entreguéis el churro que una minoría, no llega ni al 10%, me entregó el viernes pasado y que hizo que contestara yo a esos correos pues de manera un poquito airada. Espero que corrijáis el error, es decir, lo que me entreguéis entre hoy lunes y mañana martes, que ya traiga corregido el error del otro día y mejorado y ampliado con las obras de Garcilaso de la Vega. Espero que estéis todos bien, vosotros y vuestras familias. Un abrazo.